Entonces, pues el tema de hoy que es un poco diferente a lo que hemos hablado antes, porque hemos hablado antes como de temas de actualidad, de temas de espiritualidad, de cómo vivir la fe. Y el día de hoy, pues también vamos a hablar de eso, pero de otra manera, porque nos vamos a centrar en una persona en específico. El día de ayer fue la fiesta del Santo Cura de Ars, San Juan María Vianney. Ayer fue el día del sacerdote, ¿no? En el que se conmemora, pues, cuando se celebra este santo, pues, porque él es el patrono de los párrocos, de los sacerdotes. Y pues, porque quisiera hoy hablar algunos aspectos de su vida y algunos aspectos de su espiritualidad. Pues, lógicamente, no puedo hablar todo lo que es de su espiritualidad, pero sí, incluso tengo. em, Voy a hablar algunos aspectos de su espiritualidad, pero no todos, obviamente, porque pues es imposible. Pero para quien quiera, me puede escribir y yo le envío las obras completas de él, que yo las tengo. Las obras pues no completas, pero sí una recopilación de todos sus sermones y de todo lo que él ha enseñado, para que si alguien lo quiere, pues me escribe y yo se lo envío. Eh, ok, entonces podemos empezar con él. Vamos a dar algunos datos de su biografía, pero pues como tal y pues algunas de las curiosidades que él tuvo, ¿no? Él nace en el año 1786 en un pueblo que se llama Ars. Digo, él luego se hace cura de Ars, pero no nace allí, él nace en Francia, en un pueblo que se llama Dardilly. No sé cómo se pronuncia porque no sé francés, pero se escribe Dardilly en Francia. Digamos que fue uno de los aspectos de su vida más importantes era como su humildad, su predicación, su discernimiento. Él tenía una capacidad de generar el arrepentimiento en las personas. Una de sus características fue la generosidad con la que él dispensaba el sacramento de la penitencia. Durante 4 décadas llegó incluso a más de 10 horas diarias y durante 13 años entre 16 y 18 horas diarias. Desde 1830 que enfermó a 1843. Imagínense, el tiempo que estuvo enfermo incluso confesaba más. San Juan Pablo II dijo de él: me impresiona profundamente en particular su heroico servicio de confesionario. Este humilde sacerdote que confesaba más de 10 horas al día, comiendo poco y dedicando al descanso apenas unas horas, había logrado en un difícil periodo histórico provocar una especie de revolución espiritual en Francia, y fuera de ella millares de personas pasaban por Ars y se arrodillaban en su confesionario. Fue hijo de Mathieu Vianney y Mary Beluce. Fue el tercero de 6 hermanos de una familia pues del campo. Una curiosidad de él cuando era niño fue la recepción del sacramento de la comunión. Resulta que cuando él estaba niño, estaba la Revolución Francesa y en ese tiempo lo más normal era que mataran sacerdotes y monjas y mataron a muchísimos religiosos, muchos católicos. Entonces digamos que por eso no podemos decir que es que con relación a lo que hablamos hace 8 días, no podemos decir es que mire cómo nos están persiguiendo, que es que eso es el fin de los tiempos, no. La iglesia todos los 2000 años la han perseguido y le han hecho males, porque Jesús dijo que su mensaje iba a ser odiado. Eso fue una promesa que Jesús hizo en el Evangelio, que él iba a ser odiado y su mensaje y por tanto su iglesia. Entonces vemos como en esta época, finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, desata esta sangrienta revolución francesa que dejó tantos muertos en la iglesia, ¿no? Entonces él, para poder hacer su primera comunión en esa época, eh, los sacerdotes tenían que, para dar misas, sacramentos, tenían que irse disfrazados, tal y como pasa hoy en China. Hoy en China comunista pasa eso. Los sacerdotes les toca disfrazados, les toca llevar el Santísimo en un tarro de yogur y cosas así, porque los están siempre buscando para encarcelarlos, para matarlos. Entonces, cuando el joven colocaron unos carros donde colocan el heno de los bueyes y lo pusieron frente a la ventana de la casa de su mamá y llevaban ahí en ese carro que tiraban por bueyes y estaba lleno de heno.
El heno es lo que comen como los caballos, las bestias, como unas pajas. Y dentro de eso llevaban la Sagrada Comunión. Y con el carro taparon la casa y bajaron los ornamentos y el material para celebrar la misa, y él recibió la primera comunión en su casa. ¿Sí? El santo siempre recuerda ese día en el que derramó lágrimas de alegría al recibir al Señor y atesoró el rosario que su madre le regaló en aquella ocasión. Muchas veces nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Ahorita, digamos, con esta pandemia es que estamos en la casa encerrados, no podemos, llevamos meses sin recibir la comunión, no éramos conscientes de lo que teníamos, pero esperemos que, pues, con estas formaciones y que con lo que hemos aprendido de nosotros, que el fruto de nuestras oraciones y de ofrecer las cosas que hemos vivido, porque seguramente con este encierro todos hemos vivido cosas duras, difíciles, ¿no? En todos los niveles. Entonces, pues, ofreciendo también eso, podemos darle una buena ofrenda al Señor. Otra curiosidad de su vida es que mucha gente tampoco conoce que él, en ese pueblo que él nació, se hablaba era un dialecto. Como tal, él no hablaba el francés. Entonces, cuando él ingresa al seminario, tiene que aprender francés, eh, tiene que hacer grandes esfuerzos para estudiar. Y pues cuando él entró a una escuela de seminaristas en Francia. Y él sentía mucha dificultad en los estudios y por eso estuvo a punto de renunciar. Entonces, un sacerdote amigo del santo cura de Ars, que en esa época pues él era un muchacho, le dijo que fuera al santuario de San Francisco de Regis y que le ofreciera a él todas las dificultades por las que estaba pasando. Y entonces el santo cura de Ars en efecto hace caso, va de peregrino al santuario y él dice que San Francisco le renovó el deseo del sacerdocio. Entonces, pues por eso logró su objetivo. En esa época estaba pues Napoleón, recordemos como por un contexto histórico, Napoleón queriendo conquistar Europa, ¿no? Entonces, en medio de su formación para sacerdote, Juan María Vianney fue llamado al ejército. Y estando en el ejército cayó gravemente enfermo. Cuando recuperó la salud fue en busca de su regimiento que ya se había marchado, pero en el camino volvió a enfermar. Buscó refugio por varios días y se dio cuenta sin querer que se había convertido en un desertor. O sea, desertó del ejército, pero pues por el tema de salud, ¿no? Luego logra ingresar al Seminario Mayor de Lyon, pero por su insuficiente conocimiento del latín, no entendía ni podía responder a los formadores y le pidieron que se marchara, lo que produjo un inmenso dolor y desaliento. Sin embargo, el padre Bailly nuevamente fue en su ayuda y siguió sus estudios en privado en Écully, cerca de Lyon. Sus cualidades morales sobrepasaron su deficiencia académica. Entonces, digamos, vemos cómo él tenía estas deficiencias, digámoslo así, a nivel de aprendizaje. Entonces, digamos que muchas veces no entendemos cómo Dios puede elegir personas así, pero digamos que Él siempre elige personas que no parecen tan iluminadas para confundir al mundo. El mismo Santo Cura de Ars decía que si él hubiera sido de pronto mejor en los estudios y eso, Dios no lo hubiera elegido para la misión que le tenía. Después de que se ordenó sacerdote, fue enviado a ayudar al padre Bailly, pero las autoridades diocesanas no le dieron permiso para confesar. El padre Bailly intercedió por él y fue él mismo el primero en confesarse con San Juan María Vianney. Años más tarde, este padre murió en brazos del santo, quien sufrió como si hubiese perdido a su propio padre. Vemos cómo hoy día muchos sacerdotes, digamos, en el sacerdocio, vemos que no se alienta mucho a las vocaciones, ¿no? El santo cura de Ars siguió en su vocación gracias a que tuvo el apoyo de este sacerdote, el padre Bailly. Luego, cuando él terminó, como él no era muy bueno, entonces lo enviaron como a un sitio como olvidado, como en un lugar donde no había mucho interés por ir. Entonces las autoridades eclesiásticas lo enviaron al pequeño pueblo de Ars porque pensaban que con sus limitaciones no podría servir en una comunidad grande. Sin embargo, al llegar hizo una profecía. La parroquia no será capaz de contener las multitudes que vendrán acá.
y poco a poco el sacerdote se fue ganando el amor del pueblo y les inculcó el amor de la Eucaristía, siendo su fiesta favorita el Corpus Christi. Cuando el Papa Pío IX definió el dogma de la Inmaculada Concepción, el santo pidió a los fieles que iluminaran sus casas en la noche y las campanas del templo resonaron por horas. La gente de los pueblos cercanos, al ver los destellos, pensó que el pueblo se estaba quemando y acudieron a apagar el supuesto incendio. Otra de las características pues, del santo cura de Ars era la unión con la Virgen María. Él decía también que si no fuera por la unión que él tenía con la Virgen María, él no hubiera podido resistir todos los ataques del demonio. Varias veces él tuvo ataques del diablo, lo molestaba con ruidos extraños por las noches y su intención era agotarlo para que no tuviera fuerzas para celebrar la Eucaristía y confesar. Una vez que el santo se disponía a revestirse para la misa, el demonio incendió su cama. El santo, sabiendo que el enemigo quería detener la misa, él le dio las llaves del cuarto a aquellos que iban a apagar el fuego y prosiguió. Él tuvo muchísimas experiencias con el demonio. Aquí para recordar alguna, fue una cuando se lo encontró en la fila de confesión. Él estaba confesando y se lo encontró en la fila para la confesión. Y le preguntó, ¿usted por acá? Y él dijo, sí, yo ando por acá. Y le dijo, ¿y qué lo trae por aquí? O sea, ¿por qué está usted aquí en la fila de confesión? No creo que se vaya a confesar. Y el demonio le decía que él le gustaba venir a la fila de la confesión a devolverle a la gente la vergüenza que le había quitado cuando pecaba. Entonces, cuando pecaban, no, cuando peca la gente no le da vergüenza. Pero cuando se va a confesar, ahí sí les da pena confesar lo que han hecho. Entonces el demonio le quita la vergüenza a las personas cuando van a pecar, pero se las da para cuando quieren confesarse, entonces para evitar que se confiese. ¿Sí? Todos conocen a San Juan María Vianney con el título de Santo Cura de Ars. Pero realmente, según algunos canónicos, él no llegó a ser jurídicamente párroco en Ars. Ni aún en la última fase de su vida, cuando Ars ganó en consideración canónica. Según explica Lamberto Echeverría, el obispo solo le concedió el título de canónico, pero el hecho real es que consagró prácticamente toda su vida sacerdotal a la santificación de las almas del minúsculo pueblo de Ars, y de esta manera unió ya para siempre su nombre y su fama de su santidad a la del pueblecito. Entonces, pues eso es curioso, ¿no? Que era un canónico eran como sacerdotes que servían, un grupo de sacerdotes que servían en un pueblo o en un templo, pero que no eran párroco, no tenían el título de párroco. Entonces él fue más que párroco, fue canónico, pero durante estos años, por la fama de santidad que él ha tenido, se le dio el título de cura. Bueno, vamos a hablar algunos aspectos de su espiritualidad. Él tiene sermones famosos de muchos temas, de la vida espiritual, de las postrimerías, de la perseverancia, de la misa, de la virtud. Él se dedicó, sus sermones fueron, digámoslo así, famosos en el mundo entero. Y mucha gente iba a escucharlos porque lograba que la gente pues se convirtiera con estos sermones. Y bueno, uno de ellos es, hay dos que vamos a tocar pues superficialmente, que son el de la soberbia y de la humildad. Digamos que de ese tema ya hemos hablado acá en la formación muchas veces, ¿no? De la importancia de ser humilde y de lo importante que es alejarnos de la soberbia, pero digamos que yo creo que no hay límite para tocar estos temas. Y pues lo vamos a hablar desde la espiritualidad del Santo Cura de Ars. Él dice que la soberbia es el origen de todos los males, que es el peor mal de todos, que si bien hay otros males como la avaricia, la impureza y demás, la soberbia es la causante de que hayamos caído acá en este destierro, ¿no? En este destierro humano. Por la soberbia, él dice que caímos a este destierro por culpa de la soberbia, porque si no hubiera habido soberbia, los demonios no hubieran caído. Y si los demonios no hubieran caído, no hubiera habido tentación. Y si no hubiera habido tentación, pues hubiéramos seguido en el paraíso y no hubiera habido peligro de la condenación eterna. Entonces, digamos que durante la Biblia
hay varios ejemplos, ¿no? Varios ejemplos que nos muestran cómo la soberbia es algo que destruye la vida espiritual y que es el pecado que Dios más aborrece. Es el pecado que Dios más detesta, es la soberbia, ¿no? Por ejemplo, Nabucodonosor el Grande, eh, según la escritura, el Dios se aburrió de la soberbia de él y murió de una enfermedad terrible que hasta incluso se lo comieron los insectos y todo. O sea, fue algo muy fuerte lo que le pasó a él. Otro ejemplo que cuentan es cuando los israelitas le decían a Moisés que porque ellos no podían ver a Dios y él sí, y hubo un grupo que como que entró en una soberbia que ellos también querían ver a Dios. Y cuenta la escritura en el libro del Génesis que ellos también, pues, Dios les envió pues la muerte, ¿no? Mm, hay un ejemplo también de San Palecón, que él era un monje del desierto, él tenía un compañero que era muy soberbio, y él una vez le dijo, oye, ten cuidado con la soberbia porque pues es un pecado muy grave que nos lleva a la condenación. Y él insistía, él no quiso aceptar ese consejo del santo, e incluso Dios le permitió para ver hasta, para probarlo, que incluso él pudiera hacer grandes milagros. Entonces vemos que no siempre las cosas externas son prueba de que un alma está bien. ¿Sí me hago entender? O sea, muchas veces pasan cosas, vemos fenómenos o cosas grandes en la vida de alguien, pero nosotros nunca podemos juzgar cómo está el estado de esa persona. Entonces cuenta el santo cura de Ars que este monje tuvo una vez una tentación contra la pureza en el cual el demonio se le apareció al cuarto en forma de una mujer muy bonita y como tenía soberbia, pues Dios no lo auxilió y él lo abrazó al demonio. Y en eso que el demonio lo abraza, el demonio lo arrastra directo al infierno, ¿no? Digamos que son ejemplos un poco fuertes, pero el santo con ellos ilustra la gravedad y cómo la soberbia nos destruye el alma, nos destruye el corazón, ¿no? Entonces él nos da algunos rasgos de la soberbia. Nos dice, por ejemplo, que la soberbia es desear o envidiar la situación de otro o las riquezas de otro. Entonces digamos que eso también es algo que es muy común, envidiar a los demás, siempre ver que los demás, pensar que los demás tienen vidas mejores o pensar que los demás están mejor que nosotros cuando eso no es necesariamente así. Eh, También da el ejemplo de la Biblia, de cuando recuerdan el fariseo y el publicano, que el fariseo se hizo adelante y le dijo, gracias Dios porque no soy como los demás, que son ladrones, que son corrompidos, que son impuros. Gracias porque yo soy bueno, porque yo doy la limosna, ¿sí? Entonces digamos que, y en cambio el publicano se quedó atrás diciendo, humillándose ante Dios. Y Jesús en ese relato dice cuál de los dos halló gracia ante Dios. El halló gracia, pues el que se humilló, el que fue humilde. Dice también que otro rasgo de la soberbia es cuando nos creemos con derecho a todo. ¿Sí? Hoy día sobre todo, esto se da mucho en la sociedad. Por todos lados se habla que derechos, 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 derechos. ¿Sí? Y vemos que en la sociedad hoy día está tan dañada y tan perjudicada porque hemos tenido una explosión de derechos, pero no se ha dado un realce a los deberes. ¿Sí? Entonces, digamos que un ejemplo de eso es, por ejemplo, el movimiento feminista. Entonces, que exigen, por ejemplo, cuotas de género, excesivos derechos, y se afectan los verdaderos derechos de las personas. Por ejemplo, el movimiento feminista que en Estados Unidos ha causado tanto, ha sido de tanto furor y en Europa, aquí en América Latina, pues también, pero no tanto. Entonces, ¿qué ha pasado? Que, por ejemplo, muchos grandes millonarios, pues eso es solo para dar un ejemplo, de lo que es que cuando usted le da un falso derecho a alguien, esos falsos derechos se vuelven en contra de esas mismas personas. En Estados Unidos, por ejemplo, varios empresarios y así han dicho que prefieren no contratar mujeres por el tema de que siempre las mujeres tienen
han logrado con el movimiento feminista eliminar la presunción de inocencia. Entonces, por ejemplo, en países como España, como Francia, basta con que una mujer diga que tal persona le ha hecho algo para que esa persona sea enviada a la cárcel, ¿no? Entonces, estas cosas, esta eliminación, por ejemplo, de la presunción de inocencia, hace que muchos empresarios ya no quieran contratar mujeres y traten de no contratar mujeres, ¿sí? Entonces, siempre que estos falsos derechos se dan, se van en contra de las personas. Lo mismo, por ejemplo, con los derechos LGBT. Uno pensaría que ahorita en la sociedad, con tanta aceptación del movimiento LGBT, ellos se van a sentir mejor, porque ya los aceptan más, lo cual es falso. Entre más la sociedad los acepta, ellos se han sentido peor, al punto que hay un estudio, un análisis que se hizo hace poco en Estados Unidos, donde dijo que el 60 o 70% de los jóvenes LGBT han pensado en suicidarse. ¿Por qué? Porque viven, por más de que la sociedad les diga que eso está bien, ellos saben por dentro que eso no está bien. Y precisamente eso evita que no busquen ayuda psicológica, que no tengan las herramientas para afrontar esos desafíos. Entonces, siempre que buscamos falsos derechos, afectamos los verdaderos. Y siempre que una persona busca que se le reconozcan falsamente cosas, eso siempre es como escupir para arriba, ¿no? Le cae a usted en la cara. Dice que otro ejemplo, por ejemplo, que la gente que mayor se gloria de lo que no va a hacer, de lo que no hizo, y que los jóvenes se glorían de lo que no van a hacer. Dice que no hay más pecado que peligroso que porque ese es el que más llena el alma de tinieblas. Y ese es el pecado que le abre la puerta a todos los demás pecados. Porque nos hace creer siempre merecedores. Lo que hablábamos en una charla sobre el Espíritu Santo, ¿no? De que eso consiste en la muerte del alma, ¿no? La muerte del alma es cuando ya nos creemos que estamos salvados porque somos muy buenos, como le pasaba al fariseo, ¿no? Que él porque daba limosnas allá en el templo y porque rezaba, entonces decía gracias porque no soy como los demás. Pero vemos que en realidad él estaba condenado. Y esa condenación que él tiene es un pecado que se llama presunción. Y la presunción, pues, es hija de la soberbia. Porque la soberbia no nos permite reconocernos a nosotros mismos y no nos permite ver quiénes somos nosotros en realidad, de cara a Dios. Dice otra también que el soberbio siempre está en busca de los méritos. Y que por el contrario, cuando nos creemos que nada somos y que nada merecemos, Dios nos dará todo. La humildad, en cambio, es la puerta del cielo. Dios no puede resistir la persona humilde. O sea, la persona que es humilde, digámoslo así, se roba el corazón de Dios. Pero también dice el cura de Ars que eso no es tan sencillo, o sea, que en realidad la soberbia lo tenemos casi todos. Que las personas humildes se pueden contar, pero son contaditas. O sea, no podemos nunca caer en el peligro de creernos humildes. Lo más seguro es que pues todos estemos soberbios, pero lo más bueno es cuando podemos darnos cuenta de eso. Si podemos darnos cuenta de eso, pues es una herramienta que tenemos nosotros para luchar en esta vida y alcanzar nosotros también la salvación. Entonces, pues es importante darnos cuenta y que todos los días, como sugieren los santos, ¿no? Examinemos nuestras acciones. Nos examinemos a ver qué actitudes estamos teniendo soberbias. Por ejemplo, si nos ofendemos. Por ejemplo, ¿qué pasaba con los santos? Cuando los santos les decían algo o los ofendían, ellos decían, no, yo soy mucho peor que eso. O ellos siempre sabían que cuando los trataban mal o los ofendían, ellos aceptaban eso y nunca se defendían de esas cosas. Vamos a ver algunos rasgos de la humildad que dice el santo cura de Ars. Entonces, primero, en no alabarse del éxito en alguna acción por nosotros practicada, no relatarla al primero que nos quiera oír, en no divulgar nuestros golpes audaces, los viajes que hicimos, nuestras mañas o habilidades, ni lo que de nosotros se dice favorable. O sea, no hablar de las cosas buenas que hemos hecho. ¿Mm? Dos, ocultar el bien que podemos haber hecho, como son limosnas, oraciones, penitencias y favores.
Entonces dice el cura de Ars que, por ejemplo, mucha gente se ensalza y dice, ve que fulanito vino a pedirme ayuda y pobre fulanito es muy pobre y yo lo ayudé. Entonces dice el santo cura de Ars que no es bueno uno hablar de las cosas buenas que uno hace. No debemos tampoco, tercero, no complacernos en las alabanzas que se nos dirigen. Debemos procurar cambiar la conversación y atribuir a Dios todo el éxito de nuestras empresas. O bien debemos dar a entender que el hablar de ello nos disgusta o marcharnos si nos es posible. Cuarto, nunca debemos hablar ni bien ni mal de nosotros mismos. Dice el santo cura de Ars que uno de los aspectos de la humildad es que uno no habla nada de uno, ni bueno ni malo. ¿Mm? Muchos tienen por costumbre hablar mal de sí mismos para que se los alabe, y esto es una falsa humildad, a la que podemos llamar humildad con anzuelo. No hablen nunca de vosotros, contentados con pensar que sois unos miserables, que es necesaria toda caridad de un Dios para soportaros sobre la tierra. Quinto, nunca se debe disputar con los iguales. En todo cuanto sea contrario a la conciencia debemos siempre ceder. No hemos de figurarnos que nos asiste siempre el derecho, aunque lo tuviésemos. Hemos de pensar al momento que también podríamos equivocarnos, como tantas veces ha sucedido, y tener la pertinencia en ser los últimos en hablar en la discusión, ya que ello revela un espíritu de orgullo. Y aquí, digamos que lo que la soberbia eh, lleva, por ejemplo, a las herejías y a los cismas. Por ejemplo, ahorita está de moda, como hemos hablado antes, ¿no? El disruptismo, eso de estar en contra del Papa Francisco y es por eso, porque hay una soberbia de creer que yo sé más que él. Cuando, pues, por ejemplo, en el caso del Papa, pues él es una persona que tiene una asistencia especial del Espíritu Santo que no tenemos ninguno de nosotros. Entonces, pues cuando él habla, lo más seguro es que el que tenga la razón es él y no yo. ¿Y qué es lo que me hace pensar que él está equivocado y que soy yo el que tiene la razón? Pues precisamente es la soberbia. ¿Sí? Es la soberbia la que no nos permite pensar en esas cosas, ¿no? Nunca debemos demostrar tristeza cuando nos parece ser despreciados, ni tampoco ir a contar a los demás nuestras cuitas. Esto dará a entender que estamos faltos de humildad, pues de lo contrario, nunca nos sentiríamos rebajados, ya que se nos trataría tal cual merecemos, y debemos dar gracias a Dios, a semejanza del santo rey David, quien devolvía bien por mal. Por ejemplo, una característica del humilde es que no guarda rencor, que por ejemplo, si una persona lo excluye o le hace algo, él al otro día está normal, porque pues eso no le afecta, ¿sí? Es una persona que así la ofendan, que así la traten mal, él siempre sigue dando un buen rostro. Entonces, pues esa es una buena forma de examinar nosotros qué hacemos, por ejemplo, cuando en el trabajo, en la familia, alguien nos trata mal y, por ejemplo, ver la actitud que nosotros tuvimos ante eso y ahí podemos saber si tenemos humildad o no, ¿sí? Si guardamos rencor, si buscamos cómo vengarnos, pues es lógico que no hay humildad. Pero si nos olvidamos rápido de las cosas, quiere decir que hay humildad. Esa es una característica de la humildad muy bella, ¿no? El tener esa capacidad de olvidarse rápido de las cosas. Claro que lógicamente pues no es extremo, ¿no? Por ejemplo, una mujer eh, que tiene un marido que es abusivo o algo así, pues ella es el legítimo derecho de terminar esa relación. Pero me refiero pues a lo que es cotidiano, ¿no? Pues no me refiero a cosas graves. Y no es, el perdón no es contrario a las medidas que uno toma. Por ejemplo, si hay una persona en el trabajo me calumnia, pues yo obviamente puedo defenderme, puedo demandar a esa persona por calumnia. Otra cosa es eh, que yo guarde rencor o que le quiera hacer daño a esa persona. Es diferente. Sí, o sea, no es que uno se va a volver pues una pera de boxeo para que todo el mundo pues le haga con uno lo que quiera. Eso tampoco es. Pero me refiero, la humildad más es una disposición interior, ¿no? Mm, séptimo, octavo, perdón. Cuando hemos cometido algo que puede hacernos echado en cara, no debemos excusar nuestra culpa ni con rodeos ni con mentiras. Eh, debemos siempre callar lo mismo, o sea, es como cuando el santo se refiere pues a cosas de la vida cotidiana, ¿no? Esta humildad consiste en practicar aquello que más nos desagrada
y lo que los demás no quieren hacer y en complacerse en vestir con sencillez. Entonces, digamos que eso es como una humildad externa, ¿no? Entonces, hay tres cosas que nos fortalecen en la humildad, tres pensamientos que nos fortalecen en la humildad. No sé si hasta acá alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Entonces, para continuar, voy a hablar de tres aspectos que el Santo Cura de Ars pues explica a tener en cuenta con la humildad. O sea, tres aspectos, tres pensamientos que nos ayudan como a redirigir nuestro corazón y nuestra disposición a ser humildes. El primero de estos son tres. Entonces, primero, considerar la grandeza de Dios. Segundo, el anonadamiento de Jesucristo. Y tercero, nuestra propia miseria. Una vez cuando Moisés se acerca a la zarza, le pregunta Moisés a Dios, ¿quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Y Dios le contesta, yo soy el que soy. Por eso es que nosotros debemos entender que todo lo que Dios hace y que todo lo que Dios dispone es siempre perfecto. Y eso nos ayuda a ser humildes. Doy un ejemplo. Ahorita con el coronavirus. Entonces mucha gente, incluso cristianos, dirán, no, pero esto ¿por qué nos pasó esto? Qué desgracia, Dios, ¿por qué nos hace esto? ¿Por qué Dios permite una cosa tan fea? ¿Mm? Pero si sabemos que Dios es el que es, sabemos que Dios todo lo permite por un designio de su inteligencia, de su sabiduría, ¿no? Y podemos saber de que al ser así, yo soy el que no es. Si Dios es el que es, yo soy el que no es. Entonces, como yo soy el que no es, yo sé que Dios es sabio y que todo lo que Él hace es porque así debe ser. Ayer escuchaba un podcast eh, de un analista político sobre el coronavirus y él decía que era bueno que esta crisis pasara con un virus como el coronavirus que tiene una tasa de mortalidad tan baja. ¿Ustedes se imaginan si esta pandemia que estamos viviendo hubiera pasado con el ébola, que tiene una tasa de mortalidad como del 70%? O sea, este coronavirus puede ser una forma en la que Dios permite que los gobiernos y que las personas se preparen para algo en el futuro. Y un coronavirus, pues que no es tan letal, que tiene una tasa de mortalidad del 2%, y que ya de pronto más adelante, cuando venga una pandemia con una letalidad más alta, estemos preparados mejor, ¿sí? Entonces, no sé, quizás yo estoy equivocado o esa persona que habló está equivocada, pero es un ejemplo para darnos cuenta que a veces Dios permite cosas que nosotros no entendemos, pero que traen bienes. Entonces nosotros como cristianos tenemos siempre que conservar la humildad en el sentido de aceptar todo lo que Dios manda, ¿sí? Uh, el Santo Cura de Ars también dice que es importante tener esto en cuenta porque esto nos ayuda a estar más cerca de Dios, ¿no? Porque cuando conocemos todo lo grande que Dios ha hecho, también lo aprendemos a amar más. ¿Quién podrá contemplar la grandeza de Dios sin anonadarse en su presencia? Dice el Santo Cura de Ars. Pensando que con una sola palabra ha creado el cielo de la nada y que con una sola mirada suya podría aniquilarlo. O sea, esa es una primera forma en la que tenemos que nosotros creer en Dios. Creer que en Dios como el creador y que Él ha creado todo para nuestra felicidad y para nuestra salvación. Un Dios tan grande cuyo poder no tiene límites. Un Dios lleno de toda suerte de perfecciones. Un Dios de una eternidad sin fin, con la magnitud de su justicia. Con su providencia que tan sabiamente lo gobierna todo y que con tanta diligencia provee nuestras necesidades. No tenemos nada que temer. Hay que recordar, vea eso que dice el Santo Cura, es tan bonito. No tenemos nada que temer, porque Dios siempre, todo hace parte de su plan de amor. Con mucha más razón que San Martín,
que la tierra se abriese bajo nuestros pies por ser dignos de vivir. Ante esta consideración, ¿no harías como aquella gran penitente de la cual se habla en la vida de San Pafnucio? Aquel buen anciano, dice el autor de su vida, quedó sorprendido cuando al conversar con una pecadora la oyó hablar de Dios. El santo abad le dice, ¿ya sabes que hay un Dios? Sí, dijo ella, y aún más sé que hay un reino de los cielos para aquellos que viven según sus mandamientos y un infierno donde serán arrojados los malvados para abrazarse allí. Y luego el santo le replicó, y si sabes todo esto, ¿por qué te expones a morir en el infierno, causando perdición de tantas almas? Al oír aquellas palabras, la pecadora conoció que era un hombre enviado por Dios. Se arrojó a sus pies y se llenó de lágrimas. Padre mío, imponme la penitencia que queráis y yo la cumpliré. El anciano la encerró en una celda y le dijo, mujer tan criminal como tú has sido, no mereces pronunciar el santo nombre de Dios. Y te limitarás a volverte hacia el oriente. Y dirás en toda oración, tú que me creaste, ten piedad de mí. Esta era toda su oración, derramando lágrimas y sollozos noche y día. ¿Cuánto nos hace profundizar en el propio conocimiento de la humildad? Precisamente esto es la humildad. Y es importante, esta es como la parte más importante de lo que dice el santo cura de Ars. La humildad es simplemente eso, reconocernos a nosotros mismos, el conocimiento de sí mismo. Esa es la humildad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si conocemos a sí mismos, tenemos orden en todo. Orden en nuestra relación con Dios, orden en relación con los hermanos, orden en relación con la naturaleza, orden en relación con lo que nos rodea. Entonces, ese es el primer aspecto. El segundo es el anodamiento de Jesucristo. ¿Sí? Eh, ¿Cómo no vamos a, digámoslo así, pensar en la humildad cuando pensamos en Dios, en Jesús, que nació pobre, que tuvo una vida con una muerte con esa humillación tan terrible que tuvo? Y yo, gusano de la tierra, ¿querré ensalzarme? Dios mío, dígnate a destruir este orgullo que tanto nos aparta de ti. Por ejemplo, miren la vida del mismo Jesucristo. El mismo Jesucristo se negó a sí mismo los bienes y se negó a sí mismo los aplausos de la gente. ¿Por qué? Porque para mostrarnos que eso no es lo que importa. ¿Qué es lo que finalmente importa en la vida? El amor. ¿Y cómo llegamos al amor? Con la humildad, porque un alma que no es humilde no puede amar. ¿Sí? Entonces, pues es importante tener en cuenta la vida de Jesucristo, el ejemplo que Él nos da. Entonces, si Él nació desapegado de la tierra, ¿por qué uno se va a pegar a cosas de este mundo, no? ¿Cuántas veces nos mortificamos porque no podemos conseguir las cosas que quisiéramos? ¿Mm? Y pues no, eso no es de Dios, eso nos enferma, eso nos daña el corazón. Mm, y bueno, este es como el segundo aspecto. El tercer aspecto es el ser conscientes de nuestra propia miseria. ¿Sí? Si nosotros hacemos lo que los santos siempre recomiendan, que es todos los días hacer un examen de conciencia, analizarnos en la noche, cuando usted ore por la noche, piense en lo que hizo en el día. ¿Sí? Eh, eso y en eso hallaremos una infinidad de motivos de humillación. Nos dice el profeta, en nosotros mismos llevamos el principio y los motivos de nuestra humillación. No sabemos por ventura que nuestro origen es la nada, que antes de venir a la vida transcurrieron una infinidad de siglos y que por nosotros mismos nunca habríamos podido salir de aquel espantoso e impenetrable abismo. Podemos ignorar que aún después de ser creados conservamos una vehemente inclinación hacia la nada, siendo preciso la mano poderosa de aquel que de ella nos sacó y que nos impida volver a caer, y que si Dios dejase de mirarnos y sostenernos, seríamos borrados de la faz de la tierra con la misma rapidez que una brizna de paja es arrasada por una tempestad furiosa. O sea, nosotros somos nada. Y si nosotros existimos y respiramos, es porque Dios es misericordioso y piensa en nosotros todo el tiempo. Si Dios dejara de pensar en nosotros, desapareceríamos, dice el santo. ¿Qué es pues el hombre? Envanecerse desde su nacimiento y de sus cualidades. Nos dice el santo Job, ¿qué es lo que somos? Inmundicia, antes de nacer, miseria al venir a este mundo, infección cuando nacemos de él. Nacemos de mujer, nos dice Job, y vivimos un breve tiempo durante nuestra vida.
Por corta que sea, mucho hemos de llorar, y la muerte no tarda en herirnos. Tal es nuestra herencia, nos dice San Gregorio. Juzgad según esto, si tenemos lugar en ensalzarnos de la nada del mundo, así que temerariamente se atreve a creer que algo resulta ser un insensato. El que se cree algo es un insensato, que jamás se reconoció a sí mismo, puesto que conociéndonos tal como somos, solo horror podemos sentir de nosotros mismos. Y bueno, uno pensaría esto y diría, qué pensamiento tan feo, ¿no? Pero mire que en realidad uno vive con más paz y vive uno más feliz cuando lucha uno por ser humilde. ¿Mm? ¿Por qué? Porque entonces uno deja de sufrir por muchas cosas que antes sufrían y muchas cosas que antes parecían importantes hoy dejan de serlo. ¿Sí? Vea que como dice Santa Teresa, el que está con Dios nunca está solo. Entonces, y que Dios nos provee de todo. Dice Jesucristo que si Él le da a los animales, pues también nos va a dar a nosotros. Entonces la humildad nos permite creer las promesas de Dios. La humildad nos permite caminar más cerca con Dios. La humildad nos permite tener una mejor relación con las personas, porque nunca nos vamos a ofender con nadie. Nunca vamos a ofender a nadie, a humillar a nadie, porque la humildad también nos hace saber que las personas eh, nos permite tener siempre una crítica introspectiva, ¿sí? Nos permite tener los ojos es hacia adentro, entonces siempre vamos a estar examinándonos a nosotros y como dice Santa Teresa de Calcuta, el que está constantemente luchando por mejorar y por ser mejor no tiene tiempo de juzgar a los demás. Entonces, todas las personas que juzgan a los demás y critican a los demás, eso es un espíritu de soberbia. Y el mayor ejemplo de eso es el Papa Francisco. Toda esa gente hoy día que lo ataca y que lo odia, pues es una gente llena de soberbia, que nunca se han examinado a sí mismos. Entonces, pues eso es, no sé si el padre Félix quiere agregar algo más. Quería como traer a ustedes pues una breve reseña de lo que fue la vida del Santo Cura de Ars y explicar un poco de su espiritualidad. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda o quiere agregar algo. ¿Alguien más? Pues yo lo veo que muy concreto e interesante. No sé si de pronto la gente que se conectó hasta ahora de pronto tengan idea o si quiere, Francisco, profesar un poquito más esa introducción y luego doy un pequeño aporte. ¿Introducción de qué, padre? ¿De la biografía de él? Como de pronto llegó gente que se conectó ahora a la conversación y pues se enfocamos ahora el tema de la humildad. Entonces, ha citado al cura de Ars, pero pues no tienen de pronto el conocimiento previo. No sé si me puedes hacer el favor. ¿El conocimiento previo que es, padre? ¿Un poco de la biografía de él o Sí, qué? sí, sí, es lo que entiendo. Pues, vale, hay Bueno, gente que se listo. Entonces, conectó pues ahora. para los que se conectaron ahorita, el Santo Cura de Ars nació en una villa de Francia, en el noreste, que se llama Dardilly. Fue de una familia campesina, muy humilde. Fue el tercero de 6 hermanos, ¿sí? Eh, Cerca había un pueblo que se llamaba Ecluli, y ahí el párroco era el padre Bailey, y él fue el que como que el que más influyó en su vida, porque le promocionó la vocación. El santo cura de Ars tenía problemas, digámoslo así, él tenía, digámoslo así, dificultad en los estudios, y ese santo sacerdote que lo ayudaba siempre lo alentó, ¿no? Entonces, y también pues sus padres, su mamá. Entonces ahí digamos que es importante hoy día, por ejemplo, me acuerdo un sacerdote que contaba una anécdota de una señora que estaba en el Santísimo y que le decía, Señor, te pido por las vocaciones, pero que no vaya a salir ninguno de mi familia. Entonces, hoy día es muy importante eso, ¿no? Que, que los padres sean los mayores promotores de la vocación de sus hijos, porque muchas veces son ellos mismos los que se van en contra porque hoy día el mundo cada vez menos comprende el valor de la vocación religiosa. Entonces, en este contexto es importante tener en cuenta eso. Santo Cura de Ars tuvo el apoyo de su mamá,
del sacerdote párroco. Y entonces, al ver que él se estaba desalentando, le envía a hacer una peregrinación a San Francisco Regis, en la Louvesque. Luego también de ahí se salvó del servicio militar por la enfermedad. Vea lo que hablábamos ahorita antes. Dios le envió esa enfermedad, pero con esa enfermedad pues él pudo librarse del servicio militar. Y así pudo hacer otras cosas. Digamos que una persona, él fue por su humildad que pudo hacer esto, ¿no? Pero imagínese una persona que le llegue la enfermedad y se ponga a renegar cuando no sabe de qué lo está librando Dios a uno muchas veces, ¿no? Más o menos eso. En el año 1818 lo nombran canónigo en Ars, y ahí es donde él, un pueblo de más o menos 250 habitantes, imagínese eso, súper pequeño. Y él, imagínese, logró él en sus años de predicación, predicaba de mucho tiempo y confesaba entre 10 a 18 horas al día. Era muy humilde en el comer, hacía muchos ayunos, practicaba la penitencia. El mismo demonio lo intentó varias veces atacar, lo intentó varias veces destruir físicamente, incluso algunas veces le llegó a dar golpizas, porque lo odiaba demasiado. Pero pues él nunca nada de eso lo afectó y él siempre siguió adelante con su ministerio. Él era muy valiente, por ejemplo, en el invierno. Ustedes saben que en Europa cuando hace invierno es muy frío, y él si tenía que ir a confesar a alguien, no le importaba si se mojaba, si le caía la nieve. Él tenía un gran celo apostólico. Entonces digamos que lo que nos enseña él, básicamente con su vida, y voy a citar una frase que hace poco subí en una página que tengo yo, una frase muy bonita de él, se las voy a citar ya para terminar. Él dice: qué bello y grande es conocer, amar y servir a Dios, y es lo único que tenemos que hacer en el mundo. Lo demás es tiempo perdido. Entonces muchas veces nos metemos a cosas, nos angustiamos, vivimos una vida llena de afanes, de preocupaciones, pero lo único importante es amar a Dios, porque finalmente eso es lo que nos lleva a la vida eterna, y eso fue lo que nos quiso enseñar él, tanto con su vida como con sus palabras. Bueno, voy a intentar dar algunos aspectos, ¿no? También que para reforzar la exposición de Francisco. Sabemos que el cura de Ars fue un amante a la divina providencia, que dentro de su ministerio, su apostolado, pues hizo varias obras a través de hogares que lo denominó de la divina providencia. Justamente, efectivamente, fue un amante de la Virgen María, a la Inmaculada Concepción. Se sabe que duró ahí en ese pueblo de Ars casi 40 años, y que en 2 o 3 veces él intentó irse del lugar como el Padre Pío. Pero pues, la providencia de Dios hace que él persevere allí en este lugar, y prácticamente pues allí muere. También sabemos que efectivamente, porque tenía deficiencias académicas, con la ayuda del padre Bailey, pues al final fue ordenado sacerdote, pero como lo creían incapaz, entonces los 2 primeros años no pudo confesar. Luego, por unos exámenes, temas de audiencias, pues al final, por misericordia, le permiten confesar. Bueno, sabemos también que él tuvo esa vida de austeridad terrible en su cuerpo, dice Francisco, que siempre que él iba a hacer una confesión de alguien que lleva muchos años o pecados muy graves, el día anterior sufría ataques del demonio, y entonces él decía que ese era un pez grande, o sea, que venía alguien con muchas cargas, con muchos pecados, y ese era el combate que tenía él al siguiente día. También se puede decir de él que era un amante a la liturgia, y que aunque él vivía con pobreza, austeridad extrema, él con los medios que tenía compraba lo mejor para Dios. Por decir algo, el mejor vino,
el mejor corporal, mejor ornamento. Bueno, él gastaba en esas cosas, en lo litúrgico, en lo sagrado. Y la frase que tiene es que dice que se postra un pobre hombre y se levanta un sacerdote para Dios. Una de las frases más importantes para él. Y efectivamente lo que dice Francisco, pues a través de sus tantas horas de apostolado, de confesiones, hace que los párrocos, por decir vecinos, empiezan a sentir envidia o celos, que por qué iba tanta gente a confesarse con él. Gente que después él llega a ser tan famoso que ellos mismos van a ir a confesarse, o inclusive podríamos decir grandes jerarcas, inclusive pues cierto importante como duques o reyes, se iban hasta Sars para sentir pues la presencia de Dios a través del sacerdote. Igualmente lo que dice Francisco, pues esa unción en la predicación hacía que mucha gente se convertía, y de pronto no es una cátedra, sino que le llegaba al corazón lo que él decía. Y obviamente que en este pueblo de Ars, como dice Francisco, había unas cantinas, gente humilde, sencilla, pobre, pero estaba llevada por el vicio, y entonces él empezó a hacer un recorrido y a predicar pues la conversión. Y hay una película donde vemos que no les ve fácil, obviamente que al comienzo fue muy difícil y la gente no iba, pero poco a poco se fueron yendo, fueron entrando al punto que al final de que transformó todo el pueblo, pues recibe unos reconocimientos de parte del Estado y de pronto del alcalde, en fin, reconocimientos por la mejoría del pueblo y por lo que hacía, pero al comienzo tuvo muchos conflictos y tuvo muchos, al final han terminado a ser sus amigos. Es lo que sabemos del Santo de Ars. Hay gente también obviamente que le tiene devoción, obviamente que hace muchos milagros, pero sí creo que lo que él realmente hizo fue grande, porque el vivir tantas horas en la confesión era desgastante, y también sabemos que él, aunque era, digamos, también como débil, entre comillas, físicamente, soportaba la violencia de los climas. Eso es lo que dice Francisco. Pues aunque estaba nieve y enfermo o con problemas de bronquitis o en pulmones, él hacía todo por un alma, ¿no? Eso es lo que rescatamos del Santo Cura de Ars. Bueno, y al final, pues, ante todo era un amante a la Eucaristía, que también descubrimos acá el valor para la Eucaristía. Bueno, para ir terminando, pues ya el tiempo se está agotando. ¿Por qué se toma este santo para la comunidad? Efectivamente, pues, por la experiencia ministerial, pues digo, por gracia de Dios, por mía, y que en algún momento también a mí me mandaron a una parroquia, pues que ya conocieron en Villavicencio, humilde, sencilla, allí. Y porque en esas experiencias que por la gracia de Dios pude percibir como sacerdote, tenía al cura de Ars en mi lectura personal. Y por gracia de Dios también tuve la oportunidad de estar en otro país, donde viví un mes viviendo con unos holandeses, y allí tuve que experimentar de alguna forma la ausencia del idioma, el holandés, y viviendo pues hacía la misa solo. Bueno, todo eso es una experiencia. Y luego, dentro de los recorridos que Dios me permitió, los viajes, pues lo tenía presente a él, obviamente que pidiendo para que intercediera por mí y me ayudara en mi proceso por desarrollo fundacional. Eso es en grandes rasgos la historia de él, pero hay muchas homilías, muchos escritos, inclusive el escrito que él hace en estos días ha salido el oficio de lectura, donde él realmente invita a la oración. Ayer, ¿no?
Orar, orar, porque es el encuentro más dulce con Dios. Prácticamente eso es lo que puedo así rápidamente dar. ¿Algún aporte? ¿Sabemos qué tipo de milagros hizo? Pues más que todo la conversión, es que eso, más lo que entiendo que es la conversión de multitudes. Es decir, poder convertir, transformar todo un pueblo de la gente acercarse a, pues el tema de la catequesis, el tema de convertir borrachos, lo que sea, eso es un trabajo de Dios, obviamente, gracias a Dios, pero la insistencia que sea penitencia por los penitentes, sacrificios, y eso ayudaba para que la gente se convirtiera. O sea, multitudes, y que fueran en carreta, y de pueblo en pueblo a 3, 4, 5 horas a una confesión, y multitudes, ¿no? Y 20 horas confesando, eso es un milagro. Yo creo que el más milagro es la conversión. Creo que es una parte importante. Y recordemos lo siguiente, que es, perdón, Yo que quiero contar el mayor milagro que puede ocurrir en un ser humano, más que una sanación física, es la conversión de corazón. Perdón, sigan. No, yo sí solo quiero contar uno como porque él hizo pues varios milagros de sanaciones. Obviamente que para mí, en mi opinión personal, más que sanar a un enfermo o hacer alguna otra cosa extraordinaria, es mucho más milagro que una persona se convierta, ¿no? Pero él tenía un orfanato, él ayudaba en un orfanato y se llamaba La Providencia. Y un día, pues, la que estaba encargada de la despensa le dijo al padre que estaba vacía, ¿no? Y que no había nada para dar de comer a los niños ese día. Entonces él le dijo a la señora encargada, le dijo, vete a recoger el último grano en el ático. Y la encargada, a pesar de saber que el ático estaba vacío, le obedeció al santo, pero cuando abrió la puerta, debe usar todas sus fuerzas y con gran sorpresa ve el ático lleno de grano. O sea, uno de tantos milagros que él hizo, y él en varias ocasiones, así cuando hacía falta la comida, él multiplicó e hizo incluso aparecer comida varias veces de la nada, solo como por dar un ejemplo. Sí, sí, sí. Francisco, no sabes si el nombre de la señora que lo acompañó, no se llama Luisa, no sé, es que sí, justamente la Divina Providencia, y efectivamente el milagro, ese es uno de tantos de verdad, el tema de la providencia a nivel de la comida, sí es verdad. No sé si se llama Luisa la que lo acompañó ya mucho tiempo a él en el proceso de la fundación de ese orfanato. No, la verdad no recuerdo el nombre de quien lo ayudó. Bueno, sí. Listo, muy bien. Entonces, padre, no sé si quiere ya hacer la oración final, o no sé si Bueno, vamos a ver, bueno, alguien de pronto, no sé si, vamos a pedirle gracias a Dios y a la Virgen María, a San José en este día y al Santo Cura de Ars para que nos ayude a nosotros, a todos, por realmente el tema tan importante, a todos ser humildes, para que nos libere el Señor de la soberbia, porque pues nada somos ante Dios, simplemente instrumentos. Vamos a dar gracias a Dios, diciendo todos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, un don que tenía el cura de Ars